Jóvenes, buenas tardes. Continuamos clase. Hola. Hola, hola. Doctor, se lo escucha bien y la pantalla está compartida. Correcto. Entonces, vamos a hacer un recuerdo. Habíamos visto entonces en una gráfica anterior, ¿verdad? La producción o la fase de la hematopoiesis mesoblástica, fase hepática y la fase medular. En la parte rosada, fase mesoblástica, habíamos indicado que el representante de la hematopoiesis era el saciol, o llamado también el saco vitelino. ¿Sí? Determinamos entonces un acme o un pico de producción entre el 1 y los 2 meses, para posteriormente declinar hasta el cuarto mes. En la línea azul, vemos de que a partir del primer mes hay un ascenso hacia su acme o su máxima producción a partir del quinto y hasta el séptimo mes. Del quinto al séptimo mes de ustedes, danse cuenta de que ya comienza a declinar, donde en la fase 10 de gestación, en el mes 10 de gestación, ya entonces la fase esplénica ha disminuido en la fase o en su potencial de hematopoiesis. La fase esplénica, es decir, tenemos de los 2 meses y medio, hace un ascenso, un ascenso de tipo vertical, ¿verdad? Hasta el sexto mes, y a partir de ello entonces comienza a ser una declinación. Se ha caracterizado entonces de que el estemplén o el tejido esplénico del vaso, aparte entonces de tener un tejido linfoide, va a tener entonces unidades formadoras de colonia de tejido linfoide, ¿verdad? Por eso entonces y en alguna oportunidad tenemos entonces también células a nivel del tejido esplénico, a nivel de sus sinusoides, la presencia de ciertos hemocitoblastos que van a cumplir la función de hematopoiesis. A partir del quinto, tenemos un ascenso gradual en la línea verde que va a corresponder entonces a lo que es la función de la médula ósea, ¿no? La médula ósea roja a nivel de que corresponde a la fase medular. Y ven ustedes de que a partir de este quinto mes comienza a ascender, entonces en gran proporción, y a partir del 10º mes postnatal, ya entonces la producción de la hematopoiesis es en una forma continua hasta los 70, 80 años, donde va declinando entonces en su producción, por el antecedente de mielofibrosis o de mieloptisis, es decir, del predominio de los fibroblastos a nivel de la médula ósea, que van a determinar entonces de que el tejido o la médula ósea roja sea reemplazado por tejido fibroso. ¿Bien? Y en la línea punteada en la parte inferior, dense cuenta de que a partir del cuarto mes tenemos entonces casi una línea entonces horizontal, ¿verdad? Una línea horizontal, esto corresponde a los linfáticos, que van a ser los precursores o que nos van a proporcionar todo lo que es la serie linfoide, es decir, los linfocitos, linfocitos T, linfocitos B, los natural killer, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la que nos va a determinar a partir del cuarto mes entonces de la fase hepática hasta el 10º o octava década de vida. Entonces, esta es una gráfica que nos indica entonces la actividad que se tiene en la hematopoiesis desde el nacimiento hasta los 70 u 80 años. Esta otra diapositiva es para representar, ya no vamos a ser explícitos en esta primera parte, lo que nos interesa es la línea roja, ¿verdad? Que a partir del quinto o sexto mes habíamos indicado hay un ascenso gradual en la hematopoiesis de la médula ósea, ¿sí? Y en una forma casi vertical, paralela, entonces, tenemos entonces la producción o la hematopoiesis. ¿En qué órganos? Vamos a hablar entonces del esternón en la línea naranja, las costillas en la línea café, el fémur y la tibia. Entonces la tibia, habíamos indicado de que pudiese hacerse una PAMO, una punción aspiración de la médula ósea en la tibia, en la tuberosidad anterior, ¿verdad? Y solo en los niños, hasta los escolares, para posteriormente ya ser reemplazados entonces en su función de hematopoiesis por el fémur, que también entonces va a tener un acme a partir del 9º mes y finalmente entonces comenzar a declinar hasta los 40 años. Casi ya no tenemos entonces una actividad medular, entonces de médula ósea roja a nivel de a los 30 o 40 años. Si ustedes hacen un examen
y piden entonces un examen, una punción aspiración de médula ósea en un paciente de 50 años o de 60 años, seguramente no van a encontrar ya nada. Entonces van a hacer un tratamiento o una técnica inadecuada, además entonces de que el resultado los va a salir negativo. Y estamos entonces hablando pues de una inexperiencia o de una negligencia médica. Entonces hay que considerar las edades entonces en las cuales ya la actividad hematopoietica va a comenzar a descender. Entonces, 20, 30 años, entonces ya la tibia ya no nos sirve. Fémur a partir entonces hasta el 9º mes y a partir entonces ya no tenemos más, ¿verdad? Entre los 9 y 20 años pudiésemos todavía encontrar algo en la médula ósea. A partir de los 20 años ya, entonces ya no encontramos nada. En las costillas lo propio, ¿verdad? Entonces a partir del 9 mes y comienza entonces a declinar hasta los 80 años. Pero podemos todavía sacar entonces algo de producto de médula ósea a nivel de las costillas. Primero, ¿por qué? Porque el tejido periósteo, es decir, la periferia o la cubierta entonces del óseo o del tejido óseo, entonces tiene un periósteo delgado y un estroma bastante entonces abundante, ¿verdad? Donde existe entonces gran cantidad de parénquima mieloide con médula ósea. Entonces se pudiese entonces obtener gran cantidad y una médula ósea pues de características cual y cuantitativas adecuadas. El esternón si se pudiese entonces aplicar o realizar, vean ustedes 60, 70, 80 años, tenemos entonces hay una gran proporción entonces de médula ósea entonces a nivel del esternón. Y en las vértebras pues hacemos casi un tejido, ¿verdad? Una proporción o una producción casi homogénea en una forma vertical. ¿Vean? Entonces hay una producción continua hasta los 80 años. Entonces pudimos aprovechar entonces la proporción entonces que existe de médula ósea en las vértebras para realizar una PAMO. Sí, y aquí lo que nos está faltando es entonces los huesos coxales, es decir, la pelvis, ¿verdad? Que hemos indicado en las crestas ilíacas superiores para realizar entonces la punción. Y encontramos una gran proporción entonces de médula ósea en este tejido. Por lo tanto, entonces tendríamos que ver las posibilidades, las cantidades de tejido óseo que vamos a obtener en una determinada edad para no cometer entonces trauma en el paciente y tampoco entonces más resultados falsos positivos o negativos, ¿sí? Acá igual tenemos aquí una gráfica, vean, en el tejido en el niño hasta los 9 meses y hasta los 20 años, dense cuenta, entonces vean ustedes acá, tenemos entonces pintado en rojo, podemos obtener todo esto. Pero a partir ya en el adulto de los 40 años hasta los 60 años, entonces tenemos que pensar generalmente en buscar otros lugares donde podamos buscar, ¿no? Entonces tenemos la calota entonces del cráneo, tenemos el diplo entonces del cráneo, columna cervical, columna entonces dorsal, lumbar, todo lo que es la pelvis, huesos ilíacos y la parte de las epífisis de los huesos largos, de los fémures. Tenemos las epífisis de los húmeros y tenemos entonces parte entonces también de la mandíbula que vamos a ver posteriormente. ¿Ven? Entonces, en base a este tipo de enfoque, ya habíamos indicado de que la primera fase, ¿no? La fase mesoblástica o mesodérmica, se estaba caracterizada ¿por qué? Porque existían células, agrupación de células que eran los islotes sanguíneos. Estos islotes sanguíneos estaban representados ¿por quién? Por las células ya maduras que eran el hemocitoblasto y las células endoteliales. El hemocitoblasto, que era entonces la encargada de ¿qué? De formar el canal medular, y las células endoteliales que tenían que generar la cubierta entonces de los sinusoides y de lo que eran los vasos sanguíneos que iban a discurrir entonces por la médula, formando ya lo que son los sinusoides, ¿sí? Entonces, este saco vitelino en su formación, entonces, en su fase prenatal, en la fase mesoblástica, tenía entonces células mesenquimatosas, ¿verdad? Y que se diferenciaban células y vasos sanguíneos, que habíamos indicado hemocitoblastos y células endoteliales. Los islotes sanguíneos, y que a partir de la tercera semana, ¿verdad? Del día 17 y 19 de la gestación, formaban el hemoblastoma interno. ¿Sí? Entonces el hemoblastoma interno eran las primeras células, es decir, ¿qué es un hemoblastoma interno? No es nada más que el acúmulo de células, de hemocitoblastos rodeados de células endoteliales. ¿Sí? Ese es entonces el hemoblastoma o el islote sanguíneo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un islote sanguíneo? Es un hemoblastoma interno. ¿Y qué es un hemoblastoma interno?
no es nada más que la colección o el acúmulo de hemocitoblastos rodeados de células endoteliales aplanadas. ¿Sí? Posteriormente estas células o estos islotes sanguíneos van a diferenciarse y van a tomar entonces otros rumbos, van a llegar entonces incluso al tejido hepático y posteriormente llegar hasta la médula ósea. Entonces tiene que ser en una forma gradual, ¿verdad? Primero tendrá que formar o cumplir su función este hemoblastoma o estos islotes en la fase mesoblástica. Una vez de que ha cumplido ya entonces la fase mesoblástica en su hematopoiesis, pasa a la siguiente fase que es entonces la fase hepática. ¿Sí? La fase hepática también se va a caracterizar entonces de que las células o los islotes hemocitoblásticos, ¿sí?, van a tener ya células bien diferenciadas. Están madurando, no nos olvidemos de que el hemocitoblasto también va a madurar, va a formar entonces otro tipo de células maduras, ¿verdad? Para posteriormente ya, entonces al llegar a la maduración de las células, ya generen entonces otra fase que es la fase medular, ¿verdad? La fase medular que ya está caracterizada por la presencia de células maduras, ¿verdad? Ya bien determinadas en su función, caracterizadas ya por cluster differentiation o por células o por antígenos de diferenciación bien determinados, que vamos a ver posteriormente, ¿sí? Entonces, la fase mesoblástica. Aquí tenemos entonces una gráfica, ¿no? Lo que les estoy hablando, ¿verdad? Aquí tenemos entonces la colección de células, ¿verdad? Que son entonces los hemocitoblastos. Estos hemocitoblastos, ¿verdad? Van a ser rodeados por el ectodermo o por las células endoteliales y van a formar entonces lo que les estoy explicando, el hemoblastoma, ¿sí? Entonces, estas células, hemoblastos, se reúnen, entonces, se cubren, diremos así, por células endoteliales y vienen a constituir lo que son los islotes sanguíneos, ¿sí? Islotes sanguíneos. Estos islotes sanguíneos van a adoptar, entonces, una posición, ¿dónde? Cerca o donde el saco vitelino o el sac Yolk, el Yolk sac, ¿sí? Este sac Yolk o el saco vitelino no está entonces estas células en todo el saco, sino que van a ir a buscar entonces un lugar bien específico, ¿verdad? Que está localizado en la región dorsal de la aorta, en la región dorsal de la aorta, ¿sí? En la región dorsal, y que es el AGM, ¿sí? Este es entonces el mesonefros paralelo entonces a la aorta, ¿sí? Mesonefros gonadal aortic se llama eso, ¿sí? Mesonefros gonadal aortic, que es en este sitio entonces específico donde se van a localizar entonces estos islotes sanguíneos y desde este lugar entonces van a cumplir la función de hematopoiesis. Dense cuenta entonces de que en este proceso de maduración y de formación de la fase mesoblástica, también en una forma paralela ya está madurando el hígado, ¿verdad? Y ya está cargándose de cierta hemoglobina y que son entonces el ligand o el Portland, el Gowers 1 y el Gowers 2. Entonces dense cuenta, aquí ya tengo cadenas entonces de hemoglobina alfa 2 y gamma 2, que son entonces formadoras entonces de la hemoglobina, de las cadenas de la hemoglobina. Estoy hablando entonces a los 30 días que ya estamos entonces con la fase, con el hígado o la formación del hígado fetal, que ya está cumpliendo parte de la hematopoiesis. Y finalmente a los 70 días entonces de gestación, ¿verdad? Entonces ya de la médula ósea, ya se ha dado entonces, des en cuenta, aquí ya forma los islotes sanguíneos, ¿sí? Y está formado por un macrófago, tenemos los hemocitoblastos y tenemos los precursores de esos hemocitoblastos. ¿Mm? Entonces, a los 30 días ya se cumple entonces la actividad fetal del hígado. A los 70 días ya la médula ósea cumple una función con formación de los islotes sanguíneos. Y estamos hablando de un macrófago, unos hemocitoblastos y los precursores de esos hemocitoblastos. Estamos hablando de los eritroblastos, ¿sí? Estos ya están cargados de cierto tipo de hemoglobina, que son el alfa 2
es decir, y entonces ya tienen dentro de su composición de la hemoglobina cadenas entonces de globina, la alfa 2 y la beta 2, alfa 2 y los epsilon 2. ¿Vean? Entonces, dense cuenta de que estas ya están entonces formándose cadenas entonces de hemoglobina para ocupar ya los espacios internos de estos precursores hematopoyéticos. Tenemos entonces una representación aquí, el endotelio, tenemos entonces las células hematopoyéticas precursoras, ¿verdad? Y están localizadas en el tubo neural, las somitas, la aorta dorsal o el mesonefros dorsal, ¿no? Del mesonefros gonadal de la paraórtico, lo que les estaba explicando, la localización de estos islotes, ¿verdad? Esto es entonces en detalle lo que quería explicarles en la localización entonces de los islotes cerca o en la fase mesoblástica. También entonces debemos indicar de que esta fase mesoblástica va a iniciarse en la tercera semana de gestación, ¿no? Esto dura entonces por tiempo se ha podido determinar de que estos islotes estaban localizados en todo lo que era el saco vitalino, pero sin embargo, tras estudios entonces que se han realizado, se ha podido identificar de que estos islotes sanguíneos no están localizados en todo lo que es el saco vitalino, sino que están localizados cerca a lo que era entonces la parte gonadal, entonces, o la parte caudal de la aorta, y era el AGM, ¿verdad? El mesonefros gonadal de la aorta, ¿sí? Aquí en una gráfica ven ustedes células parenquimatosas, angioblastos, islotes sanguíneos, endotelio primitivo, células sanguíneas primitivas y el vaso sanguíneo. Entonces esta es la fase, esta es la secuencia que siguen entonces las fases, las células para formar posteriormente ya lo que habíamos indicado de que ya sean precursores o ya sean entonces los vasos o los componentes de los vasos sanguíneos. Entonces también entonces aquí ya lo que les había indicado, de que el tejido mesoblástico o la fase mesoblástica, ¿verdad? O la fase prenatal, ¿verdad? La prenatal, entonces de la hematopoiesis, entonces se ha demostrado que los eritroblastos se desarrollan en el saco vitalino y las células troncales, ¿verdad? Hematopoieticas en una fuente intraembrionaria de la aorta, el AGM, ¿verdad? Todo lo que les he explicado entonces está en esta gráfica como un resumen. A las 5 semanas, ¿verdad? Ya el hígado va a asumir entonces la función de de hematopoiesis, debido a que los precursores hematopoieticos, los islotes hematopoieticos, van migrando, ¿no? ¿Verdad? A medida que van madurando o va creciendo entonces el producto, también entonces estos islotes van madurando y van invadiendo, diremos así, el hígado, ¿verdad? Para colonizarlo y posteriormente ser un centro de hematopoiesis a partir entonces del 5.º mes. Esta fase mesoblástica, ¿verdad? Primitiva, dura entonces o se va a terminar entre la 6ª y 8ª semana de gestación, ¿verdad? Dentro de esta fase mesoblástica, si queremos hacer entonces, vamos a ver qué tejidos o qué productos hematopoieticos podemos encontrar en la fase mesoblástica. Entonces, en los productos hematopoieticos vamos a encontrar aquí las hemoglobinas, ¿verdad? La hemoglobina Portland, la hemoglobina Gowers y la Gowers 2. Estas son las que vamos a encontrar entonces en la fase mesoblástica. ¿Está bien? Una vez de que hemos acabado entonces de explicar lo que es la fase mesoblástica o mesodérmica, entramos a lo que es la hematopoiesis en el hígado o la hematopoiesis hepatoesplénica, ¿sí? Hepatoesplénica. Y se va a establecer a partir del 5ª o 6ª semana de gestación, hecho entonces que va a concordar con la cesación de funciones de la fase mesoblástica, 5ª, 6ª semana, ¿sí? Y va a asumir el hígado entonces la función de hematopoiesis. ¿Cómo? Produciendo ya entonces la sangre a partir del 6º mes fetal. Y las células son exclusivamente eritropoyéticas. Entonces aquí entonces lo que le va a caracterizar a este hígado, este tejido esplénico,
va a asumir entonces una responsabilidad enorme en la hematopoiesis, en la producción y entonces de tejido sanguíneo, especializado a partir del sexto mes y formado por células entonces eritropoyéticas. Entonces este periodo hepático, hemos indicado entre el cuarto y quinto mes ya va a comenzar a caracterizarse, a desarrollarse y a madurar y tener células especializadas, ¿sí? Grupos celulares, grupos de eritroblastos, de granulocitos y de monocitos. Todas estas células son especializadas, diferenciadas, y van a aparecer en el hígado fetal, ¿sí? Este sitio, el hígado se va a convertir entonces en el sitio específico, principal de la hematopoiesis durante toda la vida fetal, ¿verdad? Hasta de 1 a 2 semanas después entonces de realizarse el nacimiento. Entonces, ¿qué tiempo dura entonces el tejido hepático? Desde la cuarta o quinta semana de gestación hasta 1 o 2 semanas después del nacimiento, ¿sí? Como es un tejido entonces hepático, hemos indicado de que este es parte constitutiva o constituyente ¿de quién? Del sistema fagocítico mononuclear, el hígado. Entonces, junto con el vaso y los linfáticos y el timo, van a cumplir entonces esa función de fagocitar, de limpiar, ¿verdad? Entonces, cuando exista la apoptosis, la eritroctosis, etc. ¿Sí? ¿Qué productos medibles vamos a tener en esta fase hepática o en la fase hepática de la hematopoiesis? Vamos a encontrar, vean ustedes, eritroblastos, ¿verdad? Ya hemos indicado de que presentan gran cantidad de células maduras y tenemos los eritroblastos primitivos, los definitivos, granulocitos, monocitos, linfocitos, los megacariocitos y las hemoglobinas F, la A1 y la A2. ¿Bien? Entonces, en esta fase hepática, las células que encontramos ya son maduras, eritroblastos. Y tenemos la presencia de también hemoglobinas, la hemoglobina F, la A1 y la A2. ¿Está bien? Y finalmente tenemos la fase medular, que es la que nos interesa. Ya saben ustedes muy bien por qué he hecho hincapié entonces en la médula ósea. Estamos hablando de un capítulo grande. Hemos hecho un capítulo, 2 clases de médula ósea. ¿Con qué finalidad? Con que fijen entonces todos los conceptos de que la médula ósea es entonces el sitio, el lugar donde se va a generar la hematopoiesis. Y todo lo que les está hablando se genera entonces a nivel de la médula ósea, acompañándose entonces de la función hepática y la función del mesoblasto, ¿sí? Entonces, dense cuenta de que estamos hablando en una conjunción de conocimientos, ¿verdad? Desde su formación de la embriología hasta su fase de tipo medular. Es decir, entonces, en el proceso evolutivo que va a tener en la fase y en la maduración, entonces, de la hematopoiesis. Entonces, esta fase del periodo medular va a asumirse, entonces, desde el quinto mes del desarrollo fetal, ¿sí? Donde estos islotes sanguíneos van a estar dispersos en todo lo que es entonces el parénquima mieloide y las células mesenquimáticas, ¿sí? Y comienza entonces la producción, es decir, la funcionalidad de la hematopoiesis a nivel de la médula ósea, a nivel de la clavícula, ¿verdad? La clavícula va a ser el primer lugar, el primer hueso donde se va a generar una actividad hematopoyética muy activa, ¿sí? Siendo entonces a nivel del canal medular de la clavícula el lugar donde sean reemplazados las células por tejidas ya o por células bien especializadas, ¿verdad? Por células, por hemocitoblastos, hemoblastos, y que realizan toda la cinética de maduración de la célula eritroide. Y finalmente, a partir del sexto mes, ¿sí? De la gestación, la médula ósea se va a convertir en el sitio primero o primario de hematopoiesis. Sexto mes, no se olvide. Hay discordancias en algunos libros. Si hacen una revisión de cualquier libro, posiblemente les digan entre el quinto mes, otros les digan entre el séptimo mes, pero generalmente la mayoría de la bibliografía consultada nos indican entonces un sexto mes. Entonces, como término medio, vamos a asumir como dentro del texto y dentro de la asignatura, del sexto mes de gestación, de que la médula se convierte en el rector de la hematopoiesis. ¿Está bien? ¿Quién va a dirigirnos? ¿Quién va a ser entonces la cabeza, el director?
el que va a generar entonces la hematopoiesis. Esta gráfica, veamos entonces qué tipo de células vamos a encontrar en la médula ósea durante la hematopoiesis, ¿sí? Estas son las células entonces que vamos a encontrar. Y en la parte central vemos entonces el stem cell, ¿verdad? O células troncales hematopoiéticas o células totipotenciales, pluripotenciales, ¿sí? Estas células, dense cuenta, están unidas por radios, ¿verdad? Aquí tenemos radios, pintado en azul y en rojos. Y si se dan cuenta, entonces, todas estas células stem cell no tiene, pues, entonces, tiene ligandos, ¿verdad? Y estos ligandos no son nada más que antenas, como antenas, diremos así. Voy a hacer esa burda comparación. Como brazos, como antenas, son receptores, entonces, que están percibiendo la llegada de estímulos. Habíamos indicado, ¿verdad? De que para que se accione, para que madure, para que se autorenueve, para que se diferencie, tiene que recibir estímulos. Y estos estímulos estaban dados entonces, ¿por qué? Por el medio interno, por el lugar entonces donde estaba la célula y también por la participación de todo lo que eran las citoquinas, ¿verdad? Y los factores de crecimiento, ¿sí? Factores de crecimiento y factores entonces de las citoquinas, factores de maduración, factores de crecimiento. Y todos esos entonces factores estaban entonces en esos ligandos de esa célula, estaban en contacto, ¿verdad? En contacto entonces ¿con quiénes? Con las moléculas o los receptores, ¿sí? Receptores de crecimiento y receptores de adhesión. Entonces, en la matriz extracelular me proporcionaba factores o receptores de adhesión, de crecimiento, ¿sí? Cada una de estas células que encontramos en la parte inferior de la matriz extracelular, los adipocitos, los fibroblastos, los macrófagos y las células endoteliales, son entonces parte de la matriz extracelular y son parte, hemos indicado, de que estos como reservorio, como lugar fisiológico, como ambiente entonces de la hematopoiesis, tenía entonces que estar activo, ¿verdad? Y esa actividad estaba supeditada entonces a la presencia de estas células muy en buen estado, en contacto a través de ligandos y de receptores con estas otras células de la matriz extracelular. Y este hecho entonces nos generaba de que estas células stem cell comiencen a diferenciarse dependiendo entonces de la maduración o de la cinética que va a tener esta célula. ¿Está bien? Está claro, ¿verdad? Esta parte de esta explicación. Sí, doctor. No hay inconveniente, cuidado que estén con tropiezos. Bien, entonces, ¿qué productos medibles vamos a encontrar entonces cuando les digo qué productos medibles encontramos en la fase medular de la hematopoiesis? A ver, ¿alguien me puede recordar qué productos medibles encontramos en la fase mesoblástica de la hematopoiesis? Hemoglobina, doctor. ¿Cuál? En la fase mesoblástica. En la fase hepática hemos indicado ya células maduras y también las hemoglobinas, ¿verdad? La ORS, la Portland, la GOERS 1 y la 2 y los eritroblastos. Vean, en la fase eritroblástica y en la fase medular, ¿cuáles serán los productos medibles? Todo lo que son entonces, pues las células ya maduras, porque a esta fase ya están las células maduras y hemos encontrado entonces de que en esta fase ya vamos a tener o encontrar las células troncales comprometidas, las comunes, las unidades formadoras de colonia, ¿verdad? Tenemos todo lo que son los estimulantes, las citoquinas, que son entonces la eritropoietina como una glucoproteína, la eritroproteína, la hemoglobina fetal y también entonces las formas de hemoglobina A1 y la A1 y la 2. ¿Vean? Entonces todo eso vamos a encontrar ya en la fase medular. Y todos estos elementos son muy importantes entonces en la fase de la eritropoiesis. Cuando estemos hablando de eritropoiesis, van a ver ustedes cuán importante es la eritropoietina, cómo actúa la eritropoietina, cómo actúa la hemoglobina y cómo van a hacer entonces a diferenciarse los distintos tipos de hemoglobina. Y cuando hablamos de hemoglobinurias o hemoglobinopatías, me estoy refiriendo al cambio de estructura de la hemoglobina.
¿verdad? Puede ser entonces de que se mantenga la hemoglobina fetal o la GOERS1 o que no existe entonces una cadena de la hemoglobina o que falte la hemoglobina alfa, etcétera, y ya me van a dar entonces un distinto tipo de patología como son las talasemias, las hemoglobinopatías estructurales, etcétera, etcétera. Vean ustedes de que tengo que conocer entonces qué productos van a modificarse y en qué fase entonces encontramos la hematopoiesis. Entonces, si yo tengo entonces un niño o una madre o un pretérmino, ¿verdad? ¿Qué tipo de hemoglobina encontraré en un pretérmino? ¿Qué tipo de hemoglobina encontraré entonces en la fase en un feto? ¿Verdad? ¿Y qué tipo de hemoglobina se encontraré entonces en un adulto? ¿Vean? Entonces, para eso me sirven entonces estas fases medulares o los productos que vamos a encontrar en cada fase de la hematopoiesis. ¿Listo? Ya hemos indicado entonces de que la médula ósea va a ser la sectora a partir del sexto mes, ¿verdad? Y a partir de los 18, 20 años de edad solamente se va a encontrar entonces médula ósea en distintos segmentos entonces del tejido óseo. Si se recuerdan entonces la gráfica, en el adulto ya hemos indicado, ¿no? En el cráneo, en los huesos planos, en los huesos cortos y en algunas diáfisis, o perdón, en algunas epífisis de algunos huesos largos, ¿no? Entonces me estoy refiriendo al húmero y a los fémures. También el vaso va a transformarse ya en un tejido entonces hematopoyético, ¿verdad? No hematopoyético de células eritroides. En alguna oportunidad con producción de células de eritroides porque tienen unidades formadoras de colonia esplénicas eritroides. Pero eso es entonces pequeña proporción. Lo que sí vamos a encontrar a nivel del vaso, a nivel de sus sinusoides, es de que va a encontrarse gran cantidad de unidades formadoras de linfoblastos, ¿sí? De linfoblastos, que es entonces el lugar entonces de especificidad. También entonces se considera como un órgano hematopoyético, ¿verdad? A partir del segundo o séptimo mes de gestación. ¿Listo? El vaso. Y esta es la distribución que tenemos entonces de médula ósea, ¿verdad? Si pedimos entonces en un individuo de 50 años y quiero hacer entonces una punción, una PAMO a nivel de la diáfisis del fémur, ¿cómo encontraré? Entonces estamos hablando de que vamos a encontrar posiblemente pequeña proporción o casi nada de cantidad de médula ósea, ¿vean? Entonces tengo que buscar, tengo que ver entonces los lugares que existe una mayor proporción en la concentración de médula. Y para ello vemos entonces de que la pelvis, ¿verdad? La pelvis, los huesos coxales a nivel de las crestas ilíacas, tenemos un 40% de médula ósea. Entonces hay gran proporción. Segundo lugar, vamos a ver entonces de que las vértebras de la columna cervical tienen un 28% de médula ósea roja. Tenemos entonces el cráneo y la mandíbula un 13%, ¿verdad? Las costillas juntamente con los huesos largos, las epífisis un 8%, y el último entonces en este listado tenemos entonces el esternón con un 2%. Pero aún eso, por la accesibilidad entonces que vemos y es mucho más fácil acceder entonces al esternón, entonces realizamos una PAMO o una punción aspiración o una biopsia de médula ósea a nivel del esternón, ¿no? Entonces la PAMO generalmente la realizan en esternón y la biopsia a nivel entonces de las crestas ilíacas de la pelvis. ¿Listo? Entonces esta es la proporción que tenemos. ¿Qué más acá? Este entonces es un recuerdo nada más, ¿verdad? De que la hematopoiesis se desarrolla en la médula ósea, ya sabemos, debido a su capacidad de anidamiento, crecimiento y diferenciación. Entonces la médula ósea entonces es importante, no es el sitio específico, así diremos, donde se va a producir los cambios morfológicos de la célula hematopoyética, desde la célula precursora hasta la célula madura, ¿sí? También hemos dicho de las características que tiene la médula ósea, por ser un órgano blando, no hemos dicho que es duro, ¿verdad? Porque si es duro, entonces estamos hablando de una mielofibrosis, una mieloptisis, y ya está dándonos entonces a entender de que esa estructura medular se está modificando por la presencia de mayor cantidad de fibroblastos, ¿sí? ¿Dónde está inmerso? Entonces en un tubo, ¿verdad? Un estuche óseo, que es el canal medular,
Y estas células ya sabemos muy bien de que están formadas por dos, el estroma medular o el estroma mieloide y el parénquima mieloide, cada uno con sus características que ya hemos visto entonces en el inicio entonces de la asignatura. Pues hemos indicado de que existen lugares, ¿verdad? Hemos indicado también los compartimientos, el compartimiento, entonces el primer compartimiento localizado a nivel de la médula o a nivel del canal medular, a nivel de las trabéculas, a nivel del estroma mieloide y pues en los espacios extravasculares, ¿verdad? Y en ello entonces encontrábamos espacios virtuales o reales que estaban forrados, diremos así, estaban revestidos de células epiteliales y nos estamos refiriendo a lo que son los senos vasculares o los sinusoides vasculares. Y la organización de la médula ósea, ya saben ustedes, de que está formada, no es una masa compacta, ¿no? Sino que, como os he indicado, de que son espacios que están ubicados en los nichos y esos nichos entonces están separados por muros, por tabiques. Hemos dicho entonces de que están formados entonces la médula ósea por cordones extravasculares, ¿sí? Y están formados por distinto tipo de células en distinto grado de maduración y de cinética celular. Todas ellas están cubiertas entonces por las células epiteliales y también por los macrófagos. Habíamos visto, ¿no? Entonces, de que dentro de la matriz extracelular los macrófagos tenían entonces una función muy importante junto a la producción de las interleuquinas o de las citoquinas, ¿sí? Todas ellas revestidas entonces por endotelio y las células de la adventicia, y cada una de estas células se van a desarrollar en lugares territoriales, ¿verdad? De acuerdo entonces al grado de maduración y de desarrollo. Y entonces tenemos una distribución y vean de que los precursores eritroides, ¿sí? Los precursores eritroides, ¿sí? Se ubican en pequeños grupos contra la superficie externa de los senos vasculares. Luego tenemos los megacariocitos, se van a encontrar directamente fuera de los senos, y las células granulocíticas se van a encontrar en la profundidad de los cordones, ¿sí? Entonces, dense cuenta de que todas las células, estas células que se encuentran reunidas, diremos así, en un común, que son entonces el parénquima mieloide, van a buscar entonces distintos hábitats, distintos lugares. Habíamos dicho entonces, habíamos comparado con un hotel, ¿verdad? Con distintos cuartos. Y estos cuartos tenían que ser llenados por células dependiendo y de acuerdo a sus características, de acuerdo a su maduración, de acuerdo entonces a su diferenciación. Y estas células entonces tomaban ya las riendas para generar células especializadas en producir un distinto o un distinto tipo ya de producto o de célula. Entonces aquí tenemos los precursores eritroides, los megacariocitos que van a ser encargados de ¿qué? De producir las plaquetas y se encuentran dentro de las paredes o afuera, perdón, de las paredes vasculares. En cambio, las células granulocíticas se van a encontrar en los lugares más profundos de los cordones. ¿Por qué? Porque estas células van a necesitar entonces posiblemente de otro tipo entonces de sitio, de lugar, de hábitat que aporte entonces mayor cantidad de oxígeno, de irrigación, de mayor estimulación entonces por citoquinas, ¿verdad? Para que puedan madurar y generar entonces ya las células granulocíticas con una función bien específica. Estas células linfoides van a distribuirse entonces en forma irregular por todo el tejido hematopoético, ¿no? Estamos hablando entonces de la producción entonces o de la línea linfoide que está localizada en el hígado, en el vaso, lo que es el timo, lo que es a nivel de la médula y también de los linfáticos. Todo entonces el tejido linfoide y las células linfoides van a estar dispersas en todos estos órganos para generar un distinto tipo de célula. Y finalmente las células hematopoéticas diferenciadas que van a estar desde los cordones hasta la circulación de los senos para ubicarse posteriormente a nivel de los capilares, ¿verdad? Intracorticales y finalmente llegar hasta la vena. Entonces, dense cuenta de que en la distribución entonces de la hematopoiesis está agrupado. Hablamos de hematopoiesis en una forma general, ¿verdad? Parece que estuviéramos hablando de una masa, ¿sí? De una masa, entonces, que es la médula ósea. Pero si nos damos cuenta, y cuando hablo yo de hematopoiesis, tengo que tomar con pinzas distintos segmentos entonces de esa masa y poder especificar, poder dar entonces más detalle
para poder hablar entonces del tipo de células, de la línea celular, de la función celular, de las características de las células, de la funcionalidad que van a tener cada célula, de la maduración de las células, etc. Entonces, dense cuenta de que cuando yo hablo pues de hematopoiesis, no estoy hablando de un término o de un término genérico total, sino que estoy hablando de una disgregación, de ser puntual de la hematopoiesis, de todos los componentes de la hematopoiesis. ¿Sí? ¿Se ha entendido, verdad, esta parte? ¿Qué poblaciones celulares vamos a encontrar? Ya sabemos, dos tipos de poblaciones, ¿no? Entonces, los progenitores hematopoiéticos. ¿Cuáles son los progenitores hematopoiéticos? Pues las células troncales hematopoiéticas, las células madre, las células pluripotenciales. ¿Está bien? Esos son los progenitores. Esta cantidad de células encontramos de 1 en 2000 células. Imagínense, 1 en 2000 células de la médula ósea nuclear. Este hecho de que sea una célula no quita entonces la importancia, ¿verdad? Esta célula madre, pues entonces tiene las características de real importancia, porque están cargadas ¿de qué? De características bien entonces notorias, ¿sí? Está cargada entonces ¿de qué? De un fenotipo, está entonces caracterizada por una autorrenovación muy marcada, ¿verdad? Y por las características de qué? De las telomerasas que ya habíamos hablado, ¿verdad? Entonces, todas estas células, que son 1 en 2000, tienen una importancia grande, grande. ¿Para qué? Para generar entonces precursores eritroides comunes, precursores o células troncales hematopoiéticas comprometidas, y precursores de unidades formadoras de colonia y precursores de células especializadas de células maduras. ¿Eh? Entonces, dense cuenta de que una célula en 2000 es entonces la que va a determinar la importancia de la hematopoiesis. ¿Correcto? Hemos indicado también de que esta célula hematopoiética, si yo tengo dos células hematopoiéticas, ¿sí? Células troncales hematopoiéticas o células madre, y les pido cuál es la diferencia, seguramente pues no me van a dar entonces muchas diferencias, ¿verdad? De primero no se puede identificar con el microscopio óptico, ¿sí? No se puede identificar porque son similares en su estructura, en su morfología, y para ello tengo que buscar entonces otros medios, otras técnicas, y eso es entonces el uso de ¿qué? De microscopio electrónico, donde podemos identificar entonces a través de marcaje o a través de la marcación de los antígenos de superficie o de los CDs de superficie de la membrana por técnicas de anticuerpo mononuclear. Entonces, así recién puedo yo identificar entonces de que una célula madre tiene un antígeno de superficie CD34 y otra célula madre tiene un antígeno de superficie CD45. Vean ustedes de que esas células que eran casi similares, parecidas, unas habían tenido un antígeno de superficie CD34 y las otras CD45. Entonces, morfológicamente no habían sido, entonces, son similares, pero funcional y estructuralmente son diferentes. ¿Vean? Entonces, por eso y para eso me sirven entonces estos antígenos de superficie. Cuando ustedes hagan una interpretación por un informe anatomopatólogo, ¿sí? Por un anatomopatólogo, y que les esté reportando entonces la presencia de antígenos de superficie en linfocitos inmaduros, vean ustedes ya se dan cuenta y dicen, tengo que buscar ¿qué? Que haya antígenos de superficie de CD34 o CD45. Ya me están dando entonces una pauta, ¿verdad? Y si encuentran, por decirles, un CD20 y en otra CD25 en linfocitos, entonces diré de que este CD20 había sido propio de un linfoblasto y este CD25 había sido propio de un mieloblasto. ¿Ven? Y dependiendo de la proporción, ustedes me dirán, esto se trata de una leucemia o de un linfoma,
predominio linfocito con antígeno de superficie 20 o 25. ¿Ve? Entonces, dense cuenta de que esa es entonces la forma, y para eso me sirve entonces la interpretación de un mielograma y la participación de los antígenos de superficie. Entonces, esta parte de los antígenos de superficie, que es una parte molecular, que es una parte de la citometría de flujo, entonces me interesa ¿para qué? Para hacer entonces un diagnóstico exacto del tipo de patología hematológica. ¿Está bien? ¿Se ha entendido esta parte? Hola, ¿se han desmayado, parece? Sí se entendió, doctor. Creo que ya has despertado, ¿no? Hola, ¿se ha entendido? Sí, doctor. Sí, doctor, se entendió. ¿Seguro? ¿Quieren darme un repaso? No, ¿Por qué? Porque no han entendido. Bien, jóvenes. Habíamos indicado que teníamos dos tipos o precursores, dos tipos de células, ¿no? De precursores. Y este era el segundo grupo, ¿verdad? De los precursores hematopoieticos. Y dense cuenta de que corresponden al estadio diferenciado, ¿verdad? Entonces, unas eran células inmaduras, ¿verdad? Inmaduras, ¿sí? Y que tenían características de ¿qué? De antígenos de superficie y que no podíamos identificar con microscopio óptico. En cambio, esta otra, que son ya diferenciados, se pueden identificar, entonces ya se ha diferenciado por algo, ¿no? Tiene entonces una característica propia. Entonces, esa característica propia ya le da entonces una cierta característica para determinar y ser observado por el microscopio óptico. ¿Sí? Entonces llevan al microscopio óptico y dicen, esta es una célula ya típica, entonces ¿de qué? Puede ser una célula peluda, por decirles, o un tricoleucocito. Ah, entonces dices ustedes, es un tricoleucocito porque su membrana se parece entonces a espículas en todo el contorno. Entonces ya me está dando una característica propia, ¿verdad? Y son reconocibles al microscopio óptico. Y dentro de estas células que son bien diferenciadas, ¿verdad? Ya tienen una característica específica. Están los eritroblastos, los mieloblastos, los megacarioblastos y los linfoblastos, que son todos precursores hematopoieticos, de la línea mieloide y de la línea linfoide. ¿Listo? Entonces, esa es la característica. Y el otro grupo, que son los progenitores hematopoieticos, ya específicos, con una característica, una morfología bien determinada, bien específica, bien establecida, y que vienen a formar entonces parte de las unidades formadoras de colonia. ¿Sí? Estas células madre, primero, las células madre totipotenciales formadoras de las unidades formadoras de colonia, linfocito, mielocito. Dense aquí en cuenta. Entonces, la diferencia aquí está entre el linfocito y mielocito junto. ¿Ya? LM está junto. Entonces, ¿qué significa eso? De que esta célula madre pudiese generar linfocitos o mielocitos de una forma indistinta, en forma indistinta. En cambio, las células madre pluripotenciales, ¿no? Aquí está variando ya, de totipotencial a pluripotencial, va a darnos dos grupos. Unidades formadoras de colonia de los linfocitos, es decir, de que esta unidad formadora de colonia ya no va a darme monocitos y linfocitos, no, solo linfocitos. Y el otro grupo, solo monocitos. ¿Sí? Por eso entonces se está diferenciando, se está especializando. Y finalmente ya las células comprometidas ya me van a dar células funcionales estructuralmente. Me van a dar entonces unidades formadoras de colonia de los granulocitos y de los mielocitos. Otra de las unidades formadoras de colonia de los basófilos. Otra, unidades formadoras de colonia de los eosinófilos. Y otra, las unidades formadoras de colonia de los megacariocitos.
Por eso en la primera parte de la clase, ¿verdad? Cuando estábamos iniciando las clases, les había dado una clasificación de qué células eran granulocíticas y qué células no granulocíticas. ¿Por qué? Porque tengo que saber entonces de que si es un granulocito, me estoy refiriendo a un neutrófilo, ¿qué unidad formadora de colonias me va a generar un granulocito? Entonces tiene que ser una unidad formadora de colonias de los granulocitos. Y la otra será una unidad formadora de monocitos. ¿Ven? Entonces tiene que haber entonces una madre productora de cada célula, ¿sí? Madura. ¿Está bien? Se entiende esta parte, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Está claro? Bien. Entonces, esta es una gráfica donde hemos indicado pluripotente, oligopotente, totipotente, ¿verdad? Células progenitoras, unipotentes, multipotentes, y vamos a ver entonces de qué estos son los tipos de células ya establecidas, maduras. Entonces, nos vamos a quedar en esta gráfica, y si hubiera entonces alguna interrogante, alguna pregunta, alguna duda, pues entonces la sala es ustedes. Nada, no hay preguntas. Si no hay preguntas, jóvenes, nos estamos viendo el día martes a las 4 de la tarde para continuar y a terminar entonces el tema y estuviéramos entrando a lo que es la eritroblastosis, o perdón, la eritropoiesis, y en esta nos estamos dedicando exclusivamente a la formación del glóbulo rojo, ¿sí? Entonces ya estamos adentrándonos en mayor profundidad a la hematología y la importancia que tiene el eritrocito dentro de la hematología. ¿Listo, jóvenes? Nos vemos entonces el día martes en el horario correspondiente. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Chao. doctor. Doctor. Hasta luego, doctor.